Vamos a analizar in situ dentro de la precariedad que siempre suponen estas análisis y estas visitas hechas de esta manera, en la cual simplemente eres un visitante o alguien que pasaba por ahí, un advenedizo, como se dice de manera culta. Y es un vídeo inédito en este canal porque voy a ir directamente a un edificio, me voy a pasear alrededor de un edificio que ya tiene una orden de derribo y que simplemente le falta el proyecto de derribo para ejecutar la orden y que el edificio ya no exista más. Se trata del edificio llamado Barco, en Esplugas de Llobregat, que, para poner en contexto, para no aburriros, lo podéis buscar en internet, pero es un edificio que hace 1 año y medio fue declarado en ruina. Este edificio, de hecho, ya estaba en muy mal estado hace mucho tiempo. Es un edificio icónico de Esplugas de Llobregat, pero que ha sido dejado en las manos de Dios y al final ha tenido que ser desalojado completamente hace un mes. De hecho, había 3 familias que no querían irse del edificio y fueron desalojadas definitivamente hace pocos días. Pero es un edificio que hace 1 año y medio fue declarado en ruina. Curiosamente, 1 año y pico estuvieron viviendo todavía las personas dentro, aunque fue declarado no en ruina, pero una peligrosidad estructural tremenda, y definitivamente fue desalojado hace un mes. Pues vamos a aprovechar que todavía el edificio está en pie para intentar explicaros cómo es el proceso de análisis de patologías de un arquitecto cuando no sabe absolutamente nada, cuando no tiene planos, cuando no tiene informes, cuando se enfrenta por primera vez al edificio. Soy Alejandro Arias, arquitecto, especialista en patologías, perito y además experto en todos los trámites inmobiliarios de compraventa y alquiler de edificios en lo que tiene que ver con los servicios de arquitectura, es decir, ITES, inspecciones técnicas de edificios, cédulas de habitabilidad, certificados energéticos, georreferenciaciones y experto en detectar pufos en posibles ventas y alquileres. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 cédulas de habitabilidad al año. Para ponernos en contexto, estamos situados en Esplugas de Llobregat. Ahí están las 3 torres Silon, que son la marca, digamos, del skyline de la ciudad, los edificios tal vez más famosos de la ciudad de Esplugas. Y el Barco, el edificio que vamos a analizar, pues está justo al lado. Es ese edificio blanco que está a unos 100 metros a la derecha de la imagen. Fijaos que desde aquí parece que es un edificio que está bien, que está en buen estado. Pues, como os he dicho, este edificio ha sido absolutamente desalojado hace pocos días y hace 1 año y medio fue declarado en ruina e irrecuperable. Así que vámonos para allá. Cuando vamos a visitar un edificio en estos momentos, yo lo estoy haciendo simplemente para enseñaros, para enriquecer el canal, para mostraros mis conocimientos y para ayudaros, porque esto os puede pasar a vosotros, pero si yo fuese el profesional que se dedicaría a hacer una inspección técnica de este edificio, un análisis de patologías, pues es evidente que lo primero que hay que hacer es darse una vuelta por el edificio y recoger impresiones sin planos ni nada preexistencia. Yo creo que para respirar el edificio sin tener ninguna influencia exterior, ni del cliente, ni de informes, ni de nada. Simplemente tú frente al edificio. Y fijaos, ¿qué pensaríais cuando veis este edificio? Decid la verdad, francamente. Porque veis una fachada que blanca, no se ve muy bien porque aquí está la perspectiva, pero luego tenéis la fachada esta de color ocre crema. Y que decís, bueno, pues igual no es para tanto, este edificio pues con un lavado de cara se soluciona. Es cierto que hay muchos desconchados en fachada, pero simplemente pueden ser revestimiento, no creo que sea para tanto, ¿verdad? Por eso es tan importante quedarse siempre, no quedarse con la superficie, sino ir mucho más allá, porque este edificio, repito, está amenazado de ruina y de hecho se podría caer en cualquier momento. Y fijaos, aquí cambiamos un poco las perspectivas de la fachada, nos dirigimos a la fachada norte, por así decirlo, donde está esta bandera, y aquí vemos que la cosa cambia. Fijaos que la fachada esta fachada que da a la calle, pues parece totalmente normal, ¿no? Es que ni siquiera parece una fisura, solo un pequeño desconchón en la esquina del primer piso derecha y luego alguna rajilla, además coincidente con un hueco de respiración en la fachada, en el segundo piso a la izquierda. Pero luego es que nos fijamos en toda la zona de pasarelas, la fachada norte, y vemos que está toda apuntalada. Y bueno, es evidente que cuando hay algo apuntalado es que algo pasa. Y también, si nos fijamos bien, aunque esta no es una perspectiva propicia, pues vemos, vamos a ver si lo puedo ampliar, vemos que hay una ligera curvatura.
Hay una ligera curvatura entre el paramento este y el paramento oeste, o sea que está pegado a las torres del fondo y el que está pegado a la calle. Eso quiere decir que hay un pandeo. Eso quiere decir que los forjados han cedido y evidentemente ahí sí que hay un peligro. Y han cedido bastante. Yo calculo que pueden ser unos 5 o 10 centímetros en una luz de aproximadamente 40 metros. Eso es una barbaridad. O sea que ya estos son luces rojas que hay que ir contando. Y seguimos analizando haciendo una especie de zoom junto a la entrada. La entrada está aquí abajo, pues hacemos un zoom. Y vemos, independientemente de la amenaza de ruina del edificio, pues vemos ya dos temas graves. El primero, fijaos el encuentro de esa ventana con esa especie de tejadito que es un anexo a la entrada. Absolutamente podrido de humedades. Esto es una deficiencia grave, incluso muy grave. Y luego tenemos el dichoso tema del fibrocemento, la uralita. Fijaos el tejadito de esta edificación anexa, uralita. Una uralita que, por cierto, también aparece aquí abajo, en otra edificación anexa. También seguimos un poco mirando y vemos que el encuentro, repito, yo este análisis lo estoy haciendo de lejos porque no es posible acceder al edificio. Aparte hay obreros por aquí, tampoco quiero estar molestando y que me digan algo, porque ya alguna vez en alguna visita que he hecho por mi cuenta pues me han llamado la atención. Pero fijaos el encuentro del edificio con el suelo. Mirad esas manchas. Es cierto que pueden ser manchas donde se ha intervenido por el cemento, pero es que lo más seguro es que sea capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Las humedades que se transmiten desde el terreno directamente, un terreno anegado, hacia las paredes del edificio, normalmente hasta una altura de 1 metro o 1,20 metros. Esas capilaridades son humedades bastante graves que pueden prácticamente hacer inhabitables las plantas bajas, y aquí tenemos un ejemplo. Puede que se haya arreglado, pero tenemos un ejemplo claro, incluso que ha llegado a un desconchón justo en la esquina de abajo. Si hacemos un zoom a la fachada, fijaos esta pasarela, luego iremos un poco para abajo. Aquí vemos que en medio de esta pasarela pues ya se ha intervenido una o varias veces sellando grietas con cemento, tanto aquí como en la pasarela de abajo. Es decir, que cuando veamos un edificio tenemos que ver lo que se ha arreglado antes. Si no nos lo han dicho, pues el edificio es un buen chivato. Y además se pueden mostrar incluso las características de las grietas si en vez de arreglarlo todo, sellarlo todo y hacer que la superficie quede reluciente, pues se hace lo justo para cumplir el trámite, que es sellar la grieta y que a lo demás le den por el saco. Pues fijaos aquí grietas verticales en los muros que demuestran claramente que ha cedido algo, que probablemente sea un pandeo lateral que haya destrozado el paramento. Porque, bueno, otra posibilidad es la de las grietas por dilatación, las fisuras por dilatación, pero en este caso no es probable porque suelen acentuarse en un borde, y aquí no, y aquí es uniforme, y aparte vuelve a aparecer en otro sitio totalmente distinto en la pasarela de abajo. Y una grieta de dilatación suele aparecer siempre en los lugares más débiles del edificio. Nos vamos al tejado, analizamos la cubierta. Repito, yo esto lo estoy haciendo con métodos muy precarios porque es que ni siquiera puedo acercarme al edificio, pero fijaos toda la información que estoy sacando. Y a mí, bueno, me podéis decir, la cubierta parece en relativamente buen estado. Bueno, hay eflorescencias por los lados, pero bueno, que hay cubiertas en el Tirol de casas turísticas que están mucho mejor. Aparte, por aquí en medio parece haber sido sellado con aislante antihumedades, con láminas. Aunque aquí está hecho de una manera chapucera, pero fijaos el detallito este. Fijaos esta teja que está un poco desprendido. Esto ya me dice a mí claramente la ejecución penosa de la cubierta, que se reproduce justo aquí al lado. Vamos, que no doy un duro por estas tejas. Yo veo unas tejas así, solo en un lugar, y para mí se podrían caer todas. O sea que si yo soy el arquitecto que revisa este edificio, digo que esto me lo tiene que mirar teja por teja, por completo. Porque para mí presuntamente ya tiene riesgo de caída. Riesgo de caída a las tejas, estoy refiriendo, no a la cubierta. Eso va por otra ventanilla. Y yo os pregunto una cosa. Imaginaos el arquitecto o el grupo de arquitectos que ha tenido que hacer, bueno, en este caso no fue un arquitecto, creo que fue un ingeniero, el que realizó el análisis estructural del edificio, el que realizó la inspección técnica del edificio para declarar la ruina y declarar que el edificio tenía que ser desalojado. Pues imaginaos, poneos en la piel de ese profesional que con su sapiencia, con su experiencia, con un cálculo suyo, que es lo que nos pasa a nosotros prácticamente todos los días, que tenemos que estar preparados cada vez que nos levantamos
cada día, nos despertamos cada día, tenemos que estar preparados para asuntos de esto, porque nos pueden plantear temas de estos, y para eso hemos estudiado y para eso tenemos que ayudar a la sociedad. Pero imaginaos, en las manos de una persona está prácticamente el destino de 50 familias, y de decidir si 50 familias se van a la calle o no se van a la calle, de decidir, fijaos, vamos a darle la vuelta, si 50 familias están seguras o no están seguras. Depende de su decisión, porque si bien aquí siempre entra el mismo tema, la gente es muy reacia a abandonar sus edificios por mucho que estén amenazados de ruina, por mucho que se puedan venir abajo, porque amenaza más quedarse en la calle o no tener un sitio donde dormir, no poderse guarecer bajo un techo, que muchas veces que un edificio se venga abajo. Es mucho más la amenaza de ser un sin techo, sin quererlo además, que tener una amenaza de que su edificio se venga abajo. Imaginaos la postura del arquitecto o del profesional que tenga que hacer ese análisis estructural, ese análisis de la inspección técnica de edificio, que en sus manos está. Es que siempre va a haber alguien perjudicado. Bueno, no perjudicado, entiéndase la metáfora, porque no puedes perjudicar a nadie si le estás salvando la vida, que es lo que pasa cuando desalojas a unas personas a un edificio que está en ruinas o que se puede venir abajo en cualquier momento. Pero es que sabes que la vas a liar, entre comillas, entiéndaseme la expresión, con cualquier decisión que tomes. Sabes que si bien declaras la no ruina y que el edificio es recuperable, pues tienes siempre el intríngulo de, ¿y si este edificio se pone peor a lo largo de los meses? ¿Y si este edificio realmente es irrecuperable? ¿Y si yo me he equivocado? Porque todos tenemos temores. Y en el otro caso, dice, bueno, voy a declarar la ruina porque es que no me fío un pelo, mis cálculos lo atestiguan, además tengo un sexto sentido. Tengo un sexto sentido que además me dice que esto no puede ser. Todos los aspectos que os he mencionado de la fachada, de la cubierta, que ya por sí ya dan deficiencias graves o muy graves, y dicen, voy a desalojar porque no me fío un pelo. El estado del edificio me dice que puede caerse cualquier cosa en cualquier momento, aunque no sea el edificio, pero que sea una parte del edificio o un elemento, aunque sea una teja del edificio, que te obliga a precintar. Te obliga a precintar para que no se venga, que no caiga nada encima de la cabeza de un transeúnte. Pues así, sabe el arquitecto, el técnico que está haciendo la visita, sabe que va a dejar a muchas familias en la calle, o que el ayuntamiento va a tener que buscar alguna solución para realojar a todas esas 50 familias. O sea que el jaleo está asegurado tanto en una parte como en otra, con la opción de dejarlos en el edificio o la opción de no dejar los edificios. Bien, yo estoy aquí a favor siempre de que si hay dudas, el edificio se tiene que desalojar, porque luego la vida es irrecuperable. La vivienda es recuperable, pero la vida es irrecuperable. Y siempre tiene que ir la seguridad de las personas por delante, y siempre es mejor pasarse de prudente, a pesar del marrón que puede ser desalojar a un montón de gente, pero es mejor pasarse de prudente. Me remito a muchos casos como el de Badalona, me remito a muchos casos como el de Teruel. El de Teruel fue de minutos que el edificio fue desalojado antes que se viese abajo. Bueno, de minutos, porque las grietas fueron descubiertas por la mañana por un vecino, y luego resulta que avisó, vinieron los bomberos y desalojaron, y ¡fua!, edificio abajo, en cuestión de minutos, cuando las grietas habían aparecido a lo mejor unas horas antes. Por lo tanto, si hay dudas, la seguridad del ser humano siempre por delante. La seguridad del ser humano siempre por delante, que realojen, que hagan lo que sea, pero no podéis cargar sobre vuestra conciencia que estéis jugando con la vida de las personas por quitarle hierro al asunto. Más no nos podemos acercar porque veis que aquí están haciendo trabajos y tampoco quiero intrometerme en la labor de los operarios. Bueno, de hecho, fijaos que tengo experiencias de que alguna vez me han metido bulla por estar filmando, por estar sacando fotos de edificios sin haber pedido permiso, cosa que bueno, estando en la vía pública ya me diréis, ¿quién me puede impedir hacer eso? Es que realmente, pero recuerdo una vez en unas viviendas de José Antonio Coderch, en el barrio de Sarriá de Barcelona, Sarriá Pedralbes de Barcelona, que son unas viviendas además que están flanqueados en el sur por una verja diseñada por Gaudí, o sea que se visitan y me echaron bulla simplemente por sacar fotos de la fachada. Unas viviendas que además salen en un montón de revistas de arquitectura. Bueno, pues me echaron bulla y yo evidentemente dije, bueno, pero ¿dónde está la ley a mí que me impide sacar fotos de estas viviendas? Lo único que me podéis decir es que esto es una zona privada y que aquí no puedo entrar, pero es que encima tampoco
tampoco estaba claro que fuese una zona privada, porque repito, que había una entrada abierta por una verja de Gaudí, que estaba la típica esta, no una verja, sino una entrada, la típica que tiene la serpiente arriba, construida en base de piedra. Hay una cafetería al lado, hay unos bajos con comercio, es decir, que a mí me tenían que explicar por qué no era accesible esa zona y por qué no se podía filmar. Pero como he tenido problemas en este sentido, pues prefiero ser cauto. Aquí es lo que digo, ahora que me voy a acercar un poco, esta esquina absolutamente churrutera, asquerosa, que está en muy mal estado. Vamos, esto es deficiencia grave ya de libro. Deficiencia grave, como mínimo. Bueno, y aquí ya estamos cerca de la fachada. La fachada de Marras esta. Y fijaos que un análisis de la fachada, primero tenéis que ver que no hay ninguna grieta en esta fachada, pero sí hay un montón de desconchones. Y un desconchón ahí en medio, está muy deteriorado. No es que esté desconchada con las localizaciones, sino que está desconchada de manera general. Y cuando una fachada pierde tanto material de manera generalizada es muy sospechoso. Y de hecho esto siempre Si alguien, por ejemplo, me pide opinión si va a comprar un piso en un edificio donde hay muchos desconchones en fachada, y le digo que prácticamente casi todas las veces le digo que no, porque tengo muchas sospechas de que eso pueda ser origen de que la fachada sea muy inestable y que a pesar de que no se vean grietas, las grietas pueden estar por el interior, pueden haberse tapado o pueden haberse disimulado y tiene pinta que sea una falla generalizada, que sea un poti-poti de materiales, que esté en muy mal estado, que tenga patologías que ya por la diferencia de materiales, es decir, muchos desconchones, pese a que me puedan decir, no, es superficial, no pasa nada, digo, hombre, sí que pasa. Primero, porque es una patología generalizada y segundo, porque es que encima los desconchones causan unos problemas de humedades tremendos y de filtraciones. Y aquí ya estoy viendo que la fachada es de 15 centímetros encima. O sea que esto es una tormenta perfecta. Nos acercamos un poco, fijaos lo que estoy diciendo. Vamos, humedades, deterioros, fijaos aquí, fijaos este paramento. Vamos, yo no puedo recomendar a nadie, imaginaos que este es otro edificio, no puedo recomendar a nadie comprar una vivienda en un edificio así. Solo por esto, solo por esto. Es que es un auténtico desastre. Humedades, fachada precaria, poti-poti de materiales, mala ejecución, trastiche. Vamos, esto es la demostración de que pasa algo bastante grave. Y fijaos que la otra parte de la fachada, pues no parece que está bastante normal, pero es porque se ha rebozado y se ha medio pintado. No os fiéis, no os fiéis. De hecho, una cosa que suele bastante funcionar es fijaos en las edificaciones anexas al edificio, porque suelen estar construidas de la misma manera. Si no sabéis cómo está construido esto de aquí arriba, porque viene usted tapado, fijaos en esto. Y fijaos la pobreza, la poca calidad. O sea, no os extrañe que el edificio esté construido así. Ya miráis si viviríais en un edificio así, construido como este murito de aquí, con los dos agujeros. Es así. El aspecto más saludable del edificio, fijaos. Más saludable entre comillas. Y aquí está el tema de la capilaridad que había mencionado. El encuentro de la fachada con el suelo. Favorece mucho que sea una cuesta abajo y que haya aquí mucha más correntía del agua. El edificio también situado sobre una loma, al lado de un barranco, y eso influye. Aquí tengo que dejar el estudio, no puedo hacer nada más porque ya veis que están trabajando. Aparte, no puedo introducirme en el cálculo estructural aquí porque evidentemente no tengo el tiempo para hacerlo y no es un encargo mío y no tengo tampoco los planos, que me ahorraría mucho trabajo. Pero simplemente deciros que sin haber calculado nada y solo con lo que veo, ya es que estoy diciendo claramente, si yo tuviese que decirle a alguien si puede comprar una vivienda o no en este edificio, que muchas veces me encargan estas cosas, le diría rotundamente que no. Aunque solo con el aspecto del edificio y solo con los detallitos que os he mostrado, sin saber que ha sido declarado en ruinas, sin saber que ha sido declarado en riesgo inminente de derrumbe, que está apuntalado, sin saber que está apuntalado, imaginaos que no estén los puntales. Solo con las cositas que he visto, quitando los puntales, ya es que es un edificio sospechoso. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.